Estimados estudiantes, esta clase corresponde a electroanalgesia en base a terapia interferencial, conocida también como TIF. ¿Qué cosas tenemos que saber para poder hablar de corriente interferencial? Primero, si tenemos la experiencia de haberlo usado, cómo se define, cuáles serían sus usos, cuáles son sus efectos, o sea, cómo actúa, qué elementos debo saber aparte de los efectos fisiológicos posibles que pueden haber, y así como si sirve o no sirve desde la práctica clínica y desde la evidencia. Uno de los puntos importantes que nosotros podemos encontrar es que en general TENS y TIF son primos hermanos. ¿Ya? Buscan los mismos efectos, buscan el control del dolor en base a mecanismos como el gate control o la liberación de opiáceos endógenos. Por ende, la aplicación de corriente interferencial es una herramienta más para el manejo del dolor. Y de ahí que mucha de la evidencia que nosotros podamos encontrar se relaciona directamente con esto, en base a las características físicas, a los parámetros aplicados y algunos elementos que son especiales dentro de la aplicación de corriente interferencial. Como podemos ver en este metaanálisis, ¿ya? Vemos cuál es la eficacia que tiene la corriente interferencial a nivel musculoesquelético, y la verdad que así como muchas referencias asociadas a revisiones sistemáticas o metaanálisis, nos define que la verdad que falta todavía mucha evidencia para encontrar esto, pero que es una buena herramienta para el control del dolor, especialmente cuando los pacientes llevan o perciben dolor hasta no más allá de 3 meses, ¿ya? Y quizás en un continuo de tratamiento nosotros pudiéramos obtener buenos resultados. También nos habla de que es mucho mejor que el placebo, ¿ya? Pero que todavía falta evidencia para poder definir si es que esta herramienta terapéutica es mejor o peor. Algunas publicaciones muestran y comparan la aplicación de TENS y TIF, y la verdad que definen que para algunos elementos es mejor TENS, para otros elementos es mejor TIF, pero asociado en especial a ciertos parámetros que nosotros también podríamos manejar. Y ahí veremos más adelante de qué se tratan estos parámetros. Ahora, ¿quién es la persona que crea esto? Se llama Nemec, pero Nemec se basa en el sustento de que las ondas de baja frecuencia son las que pueden tener un efecto biológico en las personas. ¿Qué comprende una baja frecuencia en las ondas eléctricas? En general, las frecuencias que van entre los 0 hasta los 1000 Hz. Por lo tanto, si nos fijamos, TENS entra dentro de esta línea, y por lo tanto la corriente interferencial también debería estar dentro de esta línea, porque lo que estamos buscando son efectos biológicos, y por lo tanto la baja frecuencia es la que determina estos efectos biológicos asociados a una intensidad. Por lo tanto, acá ya tenemos un punto. Nemec plantea y define algo que tiene relación con las medianas frecuencias. ¿Cuáles son las medianas frecuencias? Las frecuencias que van entre los 1000 hasta los 500.000 Hz o medio millón de Hz. ¿Qué define? Que mientras más alta es la frecuencia, menor es la resistencia al paso de la onda, y por lo tanto los problemas que pudiéramos tener debido a la intensidad o al paso de una onda por un tejido se evitan mientras más alta es la frecuencia. El problema es que desde el punto de vista biológico, la mediana frecuencia no es capaz de producir efectos biológicos en las personas o en los tejidos. Por lo tanto, debemos encontrar acá el concepto de baja frecuencia. Y de ahí que ya nosotros podemos relacionar algo que tiene que ver con el nombre de esta terapia, que es terapia interferencial, que se define como una interferencia, o sea, un choque entre dos ondas, en este caso de mediana frecuencia, para formar una de baja frecuencia. Ahora, en el camino de la alta frecuencia nosotros podemos encontrar por sobre el millón de Hertz estas ondas, por sobre el medio millón de Hz, perdón, y aquí podemos encontrar las ondas corta y la microonda, onda corta que veremos como agentes de termoterapia profunda, así como el microondas, pero que tienen la capacidad, aunque son ondas electromagnéticas, no son capaces de producir una depolarización nerviosa, por lo tanto no son capaces de poder producir contracción muscular ni la percepción como por ejemplo un hormigueo o una sensación de parestesia. Debido a que es tan grande su frecuencia, por ende tan baja su longitud de onda, que no es capaz de poder depolarizar y poder formar potenciales de acción, en especial en la motoneurona. Ahora, como nosotros necesitamos saber
la baja frecuencia es la que tiene los efectos biológicos, y eso se conoce, como podemos ver, como espectro biológico de frecuencia. O sea, cuál es la onda y la frecuencia destinada para poder producir efectos como parestesia, como fasciculaciones, o cuando veamos electroestimulación muscular, contracciones, por ejemplo, musculares mantenidas. ¿Ya? Por lo tanto, la frecuencia es la que nos va a determinar esto, junto con una intensidad o una carga eléctrica necesaria para poder liberar el potencial de acción. Ahora, la corriente interferencial utiliza una mediana frecuencia que normalmente está entre los 2000 hasta los 10.000 Hz. Por lo tanto, una onda de 2000 Hz se cruza o se interfiere con otra de 2000 algo Hz y va a formar una corriente de baja frecuencia, pero en su camino va a tener las características de las medianas frecuencias. Ese es como el principio fundamental respecto de la corriente interferencial, y lo que lo iremos detallando en las siguientes diapositivas. Ahora, Nemex definió, como veíamos, que a mayor frecuencia, menor resistencia al paso de la onda, o sea, la impedancia al paso de la corriente eléctrica disminuía. Es ahí que, por ejemplo, la piel, si nosotros intervenimos con una frecuencia de 50 Hz, perdón, podemos producir una resistencia de 3200 ohms. En cambio, cuando aplicamos 4000 Hz, los ohms disminuyen a 40, o sea, tiene una mucho más baja resistencia que cuando aplicamos directamente una baja frecuencia. Esto puede producir desde la piel menor irritación, menor molestia, o, si también lo pensamos, llegar a planos más profundos que quizás nuestras ondas pudieran necesitar llegar a un plano más profundo, dependiente del tejido diana que nosotros quisiéramos tratar. ¿Ya? Por lo tanto, también ahí tenemos que tomar en consideración ese punto. De ahí que Nemec dice y plantea que el uso de medianas frecuencias podría ayudarnos a producir una onda de baja frecuencia y por lo tanto poder producir un efecto biológico. Ahora, ¿qué se ha visto? Que Nemec, cuando empezó con estos estudios, utilizó frecuencias que van entre los 0 hasta los 20.000 Hz para evidenciar qué es lo que pasaba entre la baja y la mediana frecuencia. Y se dio cuenta que a los 4.000, 4.100 Hz había un fenómeno éxito sensitivo y de percepción de la capacidad de percibir la onda mucho más baja. O sea, la capacidad de poder lograr un potencial de acción había disminuido cuando nos encontrábamos alrededor de los 4000. Por lo tanto, él decía, perfecto, tengo una menor resistencia, pero tengo una incapacidad de poder producir un efecto. Y de ahí que él define que si aplicara solamente la mediana frecuencia, no iba a tener efectos positivos, pero si él lograba crear con dos medianas frecuencias una de baja, esta de baja podría tener las características de las medianas frecuencias, pero también ser una onda de baja frecuencia para poder producir el efecto a nivel del espectro biológico. Y eso es la clave un poco de las corrientes interferenciales y lo que puede ser un poco más complejo a entender en este tipo de agente físico. Ahora, otro autor que se llama Darsonval analizó otra respuesta que puede ser importante cuando nosotros vemos corrientes interferenciales. Porque nosotros en este caso hablaremos de corriente interferencial respecto de la TIF o terapia interferencial, que tiene que ver directamente con la analgesia, pero existe otra forma de hacer interferencia que corresponde a la electroestimulación modulada de mediana frecuencia, conocida como corriente rusa. La corriente rusa produce contracción muscular y no busca el control del dolor, pero busca más o menos los mismos principios de lo que estamos viendo ahora, y por lo tanto, cuando veamos electroestimulación muscular, volveremos a tocar estos puntos. ¿Qué planteaba Darsonval? Darsonval estudió y vio diferentes frecuencias aumentando desde 0 Hz hacia arriba. Y desde el punto de vista éxito motor, o sea, de la capacidad de poder facilitar una respuesta de contracción, que no es lo mismo que la contracción muscular, sino que es crear un ambiente propicio para que se logre la contracción muscular, este efecto éxito motor iba aumentando hasta llegar a los 2000 Hz para luego mantenerse más o menos hasta los 5000 Hz. Y luego de los 5000 Hz, ese efecto éxito motor iba disminuyendo paulatinamente hasta llegar a grandes frecuencias. Aquí ya tenemos dos explicaciones. En los 2000 Hz vemos que existe un pulso
que es lo suficientemente grande para poder producir un efecto biológico. Si recordamos, frecuencia es lo mismo que 1 partido por período. Por lo tanto, período corresponde a cuánto dura el ciclo. Eso va a determinar en la corriente interferencial el ancho de pulso. Por lo tanto, 2000 Hz significa que tenemos un ancho de pulso de 500 microsegundos. ¿Qué significa tener un ancho de pulso de 500 microsegundos? Que si nos acordamos en la curva de fuerza-duración, es un dato que está desplazado hacia la derecha. Si lo comparamos con 500 Hz, con 5000 Hz, significa que acá tenemos un ancho de pulso de 200 microsegundos, o sea, tenemos 500 microsegundos que corresponden a los 2000 Hz y 200, o sea, estamos más hacia la izquierda. Y si recordamos la curva fuerza-duración, mientras más pequeño es el ancho de pulso, más intensidad voy a necesitar, versus si tenemos un ancho de pulso más grande, necesitaremos de una menor intensidad para poder producir una respuesta. Por eso encontramos un por qué se produce este efecto. Y ahora, el otro evento que también puede ser importante reconocer es que cuando nosotros aumentamos la frecuencia ya a parámetros sobre los 5000 Hz, como veíamos, a mayor frecuencia, menor longitud de onda, porque son inversas en ellas, entre ellas, y por lo tanto, a menor longitud de onda, menor capacidad de motilidad iónica para poder producir los cambios de voltaje para lograr un potencial de acción. Por lo tanto, no lograríamos un buen potencial de acción mientras más grande fuera esta frecuencia. ¿Ya? Estos dos puntos que tienen relación tanto con la electroanalgesia, con respecto también a la electroestimulación muscular, se pueden vincular entre ellos y darnos los por qué, por ejemplo, la corriente interferencial tiene ciertos elementos que pueden ser positivos o negativos versus una corriente de baja frecuencia como la electroestimulación que conocimos como TENS. Ahora, ¿qué es lo que hace la corriente interferencial? Como conversábamos, las medianas frecuencias nos aportan ciertas cosas importantes a esto, que es, disminuye la impedancia, por ende, podría mejorar la profundidad, si mi tejido objetivo está a un plano más profundo, podría ser una buena opción, pero tiene el problema que no tiene la capacidad de una buena repolarización. ¿Por qué? Porque tenemos tantos pulsos por segundo que no es capaz el tejido de poder recuperarse y poder lograr un segundo potencial de acción. Por lo tanto, desde esta línea tiene ese grado de complejidad. Perdón. En cambio, las bajas frecuencias nos aportan esto que se llama el espectro biológico de frecuencia, o sea, la capacidad de poder producir un efecto en base a estas frecuencias, y en especial nos permite que la repolarización se logre. Y de ahí que nace el concepto de terapia interferencial, que es que dos ondas de mediana frecuencia se cruzan, se interfieren y forman una de mediana frecuencia, o sea, una de baja frecuencia, perdón, pero con las características propias de las medianas frecuencias. Este punto es el punto de formación de la corriente interferencial y cómo logra todos los efectos son los mismos patrones vistos para la clase de TENS. La diferencia con el TENS fundamental es la mediana frecuencia. Pero acá también hay un punto que hay que discutir. Porque, por ejemplo, si yo quisiera llegar a un plano como producir el gate control, la estimulación sobre la fibra beta, que está a nivel de la superficie de la piel, no le va a importar que yo tenga una onda que sea más profunda. Por lo tanto, desde la decisión que sea más profunda o no la onda, me importa poco. Pero sí, por ejemplo, si el paciente presentara alguna alteración de la sensibilidad, alguna alteración en la piel, alguna irritación leve, ya, o algo que me pudiera definir que yo igual podría aplicar electroterapia, quizás desde esa línea la corriente interferencial podría ser más amigable o mejor recibida debido a estas características físicas que la hace un dato objetivo para poder tomar una decisión versus la aplicación de TENS. Ahora, ¿cómo se produce la onda interferencial? Como veíamos, se cruzan dos ondas de mediana frecuencia y se forma una de baja frecuencia. En esta imagen podemos ver dos circuitos eléctricos, el circuito 1 y el circuito 2. Cada uno de esos circuitos, el circuito 1, entrega un tipo de frecuencia de onda, que es la onda mediana. Esta onda
característica propia de la corriente interferencial, es una onda sinusoidal bipolar, que tiene una frecuencia que corresponde a la frecuencia de base, que es la portadora, ¿ya? Y otra frecuencia del otro circuito eléctrico, que va a ser la que va a producir la interferencia, o sea, es la que interfiere a la portadora y va a formar la de baja frecuencia. Por lo tanto, esta frecuencia debe ser obligatoriamente diferente a esta frecuencia. Por lo tanto, si esta frecuencia es de 4000 Hz, esta debería ser, por ejemplo, de 4000 algo. Si esta es de 3000 Hz, esta debería ser de 3000 algo. Si esta es de 10.000 Hz, esta debería ser de 10.000 algo. Y ese algo es lo que nos va a permitir definir cuál es la frecuencia final. Si esta es de 4000 y esta es de 4100, la frecuencia final va a ser 4100 menos 4000, por lo tanto la frecuencia con la que se va a entregar va a ser de 100 Hz. Pero como podemos ver acá, no solamente la frecuencia es una, sino que también la amplitud que tenía la onda ahora es diferente. Y este elemento, esto que podemos ver aquí, es característico de las corrientes interferenciales, que en este caso vamos a conocer como TIF, que es esta especie como de puntos de mayor y puntos de menor amplitud, ¿ya? Que después vamos a ver cómo se llama y cuál es el nombre técnico que le debemos dar a esta. No sé si ustedes recuerdan, y lo más seguro es que han tenido contacto alguna vez con una radio, tenemos las ondas que son de la AM y de la FM, amplitud modulada y frecuencia modulada. La corriente interferencial, cuando se juntan estas dos de mediana frecuencia, forman una onda de baja frecuencia. Esa de baja frecuencia o frecuencia de entrega se conoce como AMF, que es la frecuencia de modulación de la amplitud del estímulo o una frecuencia modulada con amplitud modulada. ¿Qué significa que tengo una frecuencia modulada? Que si teníamos dos medianas, se forman de estas dos medianas una baja frecuencia. Por lo tanto, de dos medianas nace una frecuencia distinta, frecuencia modulada. Pero además tenemos una amplitud modulada, porque cuando cada una de estas ondas se interpone entre ellas, cada punto, cada nodo de estas puede estar o junto uno con otro, por lo tanto, cuando tenemos dos nodos en la misma posición, las ondas se suman, pero cuando tenemos uno que va en un sentido y el otro va en el sentido contrario, estos se tienden a anular o restar. Por lo tanto, vamos a tener amplitudes menores y amplitudes mayores. Y de ahí que la imagen característica que nosotros podamos ver en la corriente interferencial es algo como esto. Es en donde tengo una frecuencia distinta en el tiempo. ¿Bien? Por lo tanto, esto va a ser un punto que va a ser importante para nosotros poder definir. Por lo tanto, la AMF es la frecuencia que va a producir los efectos, es la frecuencia de entrega. Y esa frecuencia de entrega es la que va a permitir producir los efectos biológicos en el paciente. Sería el símil a la frecuencia que nosotros utilizamos en el TENS para poder producir los efectos como el gate control o la liberación de opiáceos endógenos. Por lo tanto, desde esta línea tenemos que ver que existen algunos efectos fisiológicos que se van a lograr y otros que no. Como vemos, esta es la imagen característica en donde tenemos la modulación de la amplitud, así como la modulación de la frecuencia. Pero si yo, por ejemplo, tengo un umbral de respuesta que se encuentra a esta altura, ¿seré capaz con esta amplitud de poder producir un efecto biológico? ¿Qué les parece a ustedes? Lo más seguro es que la respuesta es que no, porque todos conocemos la ley del todo nada, o sea, necesitamos una mínima amplitud necesaria para poder producir una respuesta, algo parecido al concepto de reo-base. Por lo tanto, necesitamos que la intensidad llegara hasta acá, ¿bien? Por lo tanto, no tenemos el efecto. Si ese umbral era hasta acá, ¿qué va a ocurrir? ¿Se producirá el efecto?
Lo más seguro es que todos opinen que sí, porque casi todas las ondas van a llegar, pero por lo menos que llegara una debería producir, si la intensidad es lo suficientemente grande y la duración de la onda es lo suficientemente grande, permitir que se provoque la depolarización para poder lograr el potencial de acción. Y por ende, crear un ambiente propicio para poder lograr una respuesta fisiológica. Si la amplitud, perdón, el umbral fuera hasta acá, podemos ver que hay algunas de las ondas que llegan hacia el umbral y por lo tanto se podría producir el rompimiento del umbral, los cambios de voltaje para lograr el potencial de acción. ¿Cuál es el punto con esto? Que desde la perspectiva analgésica, mientras se logre el efecto sensitivo, no hay ningún problema. Pero cuando veamos corriente interferencial en base a corrientes rusas, el hecho de tener esta onda con esta característica que es propia de las corrientes interferenciales no sería tan positivo porque faltan amplitudes, no sería tan eficiente. En cambio, en la corriente rusa, que también es una modulada de mediana frecuencia formando una baja, no se modula en amplitud, sino que solamente se modula en frecuencia. Por lo tanto, todas las amplitudes de la baja frecuencia son iguales, a diferencia de esta, en donde las amplitudes son distintas. Y es por esto que la corriente interferencial, la TIF, no sería recomendable para poder lograr una respuesta de contracción muscular en un paciente. ¿Bien? Así que eso también es un punto importante a analizar. Ahora, ¿cuáles son los posibles efectos que va a tener la corriente interferencial, la TIF? Como veíamos, buscar el manejo del dolor, buscando el gate control para poder lograr, ¿ya?, la activación de las fibras A beta. ¿Con qué parámetros? Normalmente entre 80 a 120 Hz y una intensidad que provoque parestesias. La liberación de opiáceos endógenos gracias al componente motor, como veíamos en la clase de TENS, estimulando al ergoceptor mediante fasciculaciones, o sea que la intensidad llegue a fasciculaciones, y frecuencias por debajo de los 15 a 10 Hz para lograr que estas contracciones musculares sean fasciculadas y no sean mantenidas. Pero también se ha visto que podría provocar dolor, como en el caso del TENS, que nosotros podemos provocar un TENS o formar un TENS de tipo doloroso para el paciente, pero tolerable. Pero la virtud que tiene TIF es que nace para evitar esas molestias. Por lo tanto, en teoría, no debería ser quizás usada para esto. Por eso ese signo de interrogación. Ahora bien, si usted quiere producir ese efecto, está justificado y no tiene otra forma de poder hacer, la frecuencia debería estar por sobre los 150 Hz y la intensidad lo suficiente para poder producir molestias que sean tolerables para el paciente, pero que sean incómodas y dolorosas. Por lo tanto, aquí tenemos todos los parámetros y si nos fijamos, son los mismos parámetros que nosotros podemos ver cuando vemos TENS. Por ende, los mecanismos de acción, ya sea el gate control o la liberación de opiáceos endógenos, también van a tener una distribución. Y por lo tanto, esa misma distribución que veíamos en TENS también va a estar presente en TIF, periférica, segmental y extrasegmental en base a los efectos que podamos obtener. Cuando es periférico, el TIF es normalmente cuando la AMF, o sea, la frecuencia de entrega, es alta, vayamos entre 80 a 120 Hz, y que provoque la intensidad parestesia, pero ubicada en la zona de dolor. Por lo tanto, si yo no estoy aplicándolo en la zona de dolor, no puedo ser periférico, no puedo tener efectos a nivel periférico. Lo mismo que pasaba cuando veíamos TENS. Y el TIF también pudiera provocar este efecto periférico, si el TIF tiene parámetros para poder producir molestias en base a la AMF, pero el signo de interrogación aparece porque así como veíamos que TENS convencional, los efectos que se pueden producir a nivel periférico son bajos por tener un pulso bipolar, la corriente interferencial per se tiene un pulso sinusoidal bipolar, esa es su característica propia. Por lo tanto, también este efecto de choque que se producía, de bloqueo, que se producía por la aplicación de la carga eléctrica, también va a ser menor, porque en un momento choca y en otro momento no es capaz de producir la respuesta. La señal aferente, dolorosa, asciende, choca con la carga eléctrica, pero en otro momento se acompaña. Choca con la carga eléctrica y en otro momento se acompaña. Por eso, como signo de interrogación para ambos.
En el caso segmental es que si yo con los parámetros de TIFF quiero producir el gate control, o sea, la estimulación de la fibra beta, también están presentes, así como la liberación de GABA, que también podría ser un factor que tributara a esto. Con los mismos parámetros que podríamos ver en un TENS convencional, la TIFF con una alta frecuencia y una intensidad que provoque parestesias va a ser a nivel segmental. Y a nivel extrasegmental, o sea, a nivel de liberación de opiáceos endógenos, tenemos la misma respuesta que veíamos con los componentes motores, en este caso con una TIF, con una AMF, una intensidad que provoque una respuesta muscular, o sea, una contracción, un efecto motor, asociado a la estimulación primordialmente del ergoceptor. Y luego tenemos la TIF con características que pueda producir dolor, que veíamos que al igual que el TENS intenso, aunque ese es monopolar, o tiende a ser monopolar, en este caso también podríamos llegar al dolor y por lo tanto producir una activación de los núcleos de la base y la liberación de los opiáceos endógenos por esto. Por lo tanto, aquí ya tenemos y conocemos que tanto TIF y sus efectos van a también tener una forma de distribución en nuestro cuerpo, ya sea periférico, segmental y extrasegmental. Por lo tanto, para terminar esta primera parte de la clase de corriente interferencial en video, veremos cuáles de estos parámetros van a producir anatómicamente sus efectos y dónde se van a encontrar. Y esto es clave para que ustedes lo puedan responder en la sesión de aula invertida. Con estos parámetros, ¿dónde podremos encontrar esos efectos? Así que este es el término de la primera parte de la clase de corriente interferencial. Muchas gracias.